Neuroeducación aplicada a la educación. Clase 8. Estimados estudiantes, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva etapa de aprendizaje, donde exploraremos juntos una de las áreas más fascinantes de la mente humana, la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Este tema nos permitirá comprender cómo las palabras no solo sirven para comunicarnos, sino que también moldean la forma en que pensamos, percibimos y organizamos la realidad que nos rodea. Espero que esta experiencia sea enriquecedora y que cada uno pueda descubrir nuevas formas de conectar el lenguaje con sus procesos cognitivos. Durante este recorrido analizaremos teorías y estudios que nos ayudarán a entender la importancia del lenguaje en el desarrollo del pensamiento. Además, reflexionaremos sobre cómo el lenguaje influye en nuestras emociones, toma de decisiones y en la construcción de nuestro conocimiento. Los invito a participar activamente, compartir sus ideas y plantear preguntas para que juntos construyamos un aprendizaje significativo y aplicable a su vida personal y profesional. Lenguaje y pensamiento. Lenguaje. Para Owens, el lenguaje es, en sentido restringido, el código o combinación de códigos compartidos por una serie de personas que es arbitrario y que utilizamos para representar conocimientos, ideas y pensamientos y que se vale de símbolos gobernados por reglas. De acuerdo con Jiménez, el lenguaje es un proceso psicológico que tiene incidencia en otras funciones cognitivas como la memoria, el razonamiento y el pensamiento. Es importante reconocer que el lenguaje es una función cognitiva que se desarrolla desde la primera infancia, que cumple un proceso de maduración para lograr su funcionamiento completo. Para Lahey, el lenguaje es el conocimiento de un código que permite representar ideas acerca del mundo por medio de un sistema convencional de señales arbitrarias de comunicación. En las definiciones anteriores se presenta como un sistema complejo que tiene una organización de carácter formal, contextual y social, condicionando además las distintas formas de conducta. El proceso para tomar en cuenta en la adquisición del lenguaje desde la niñez es codificar y decodificar los códigos compartidos en una lengua, encontrar el sistema de información, conocer todos los sonidos y diferenciarlos correctamente, no usar palabras carentes de sentido. Dimensiones del lenguaje. Dimensión estructural. El lenguaje puede ser considerado como un sistema de signos que representan una realidad social, un conjunto de reglas así, está compuesto por forma, fonología, morfología y sintaxis, el contenido, semántica y el uso, pragmática. Dimensión funcional. Es importante reconocer que el lenguaje es una función cognitiva que permite la relación, comunicación e interacción con los demás. La intención comunicativa permite transmitir lo que sentimos, pensamos y necesitamos. Dimensión comportamental. Como comportamiento representa una codificación y decodificación del contexto que nos rodea. Estos códigos se aprenden desde el nacimiento, determinándonos dentro del marco cultural y social que nos rodea. La adquisición del lenguaje. Para el desarrollo del lenguaje es importante que en la etapa infantil se desarrollen una serie de aptitudes indispensables para su desarrollo. Aptitudes visuales, observación mutua, seguimiento visual, observación referencial. Aptitudes auditivas, localización del sonido, prestar atención a los sonidos. Aptitudes motrices, imitación motriz y de modelos, imitación motriz de pequeños gestos o movimientos corporales, combinación de movimientos motores y sonidos. Aptitudes preorales, imitación oral verbal, imitación de los sonidos del habla. Aptitudes pragmáticas tempranas, habilidades de alternancia tempranas, signos de comunicación social. Aptitudes cognitivas, la permanencia del objeto, conocimiento de causa y efecto, reflexión básica sobre fines y medios para alcanzarlos. Neuropsicología del lenguaje. Desde la neuropsicología, el lenguaje es una función cognitiva superior. Esto significa que para su funcionamiento depende de la integración de zonas a nivel cortical y subcortical que permitirá que el ser humano pueda coexpresarse en un contexto determinado. A nivel de asimetría, sabemos que en el 95% de la población diestra, el lado dominante es del hemisferio izquierdo y solo un 5% el lado dominante en el hemisferio derecho.
En la gente zurda, el 70% del lado dominante es del hemisferio izquierdo y un 15% del hemisferio derecho en forma bilateral. A nivel de sexo, en las mujeres se conoce que el lenguaje se presenta de forma bilateral y en los hombres se encuentra lateralizado en el frontal izquierdo. En la función visoespacial se presenta en los hombres en ambos hemisferios y lateralizado a la derecha en las mujeres. En cuanto a la escolaridad, las personas diestras que han estado en un proceso educativo presentan el lenguaje más lateralizado a la izquierda, en tanto que las personas con baja lateralidad tienen una representación bilateral del lenguaje. Con respecto a la edad, el lenguaje estaría representado de forma bilateral al momento de nacer. En zonas anteriores se lateralizan primero, relacionadas con la expresión, y las regiones posteriores relacionadas con la comprensión lo harán más tarde. Las áreas cerebrales involucradas en el desarrollo del lenguaje son área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo. Su función es la expresión del lenguaje articulatorio, así como de la escritura sintáctica, la forma. Además, también participa en la programación y planificación motora del habla y procesos de secuenciación. Área de Wernicke. Ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, su función es permitir la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. Además, integra la memoria semántica, el proceso lógico-semántico y la denominación y comprensión de las palabras. Circunvolución supramarginal. Ubicada en el lóbulo parietal inferior, permite el procesamiento fonológico y la escritura. Circunvolución angular. Ubicada en el lóbulo parietal izquierdo, participa en la integración multimodal, visual, auditiva y táctil, procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura. Fascículo longitudinal superior. Permite la repetición de palabras y enunciados. Es importante en el aprendizaje del lenguaje y relacionado en la expresión del lenguaje. Fascículo uncinado. Une la zona temporal anterior con el lóbulo frontal. Su función permite la nominación de nombres propios y la comprensión auditiva. Fascículo arqueado. Conecta las áreas de Broca y Wernicke y facilita la comunicación entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Permite el procesamiento y producción del habla. Hemisferio derecho. Permite el proceso de información de manera sintética, pragmática y contextual del lenguaje. Aporta en la expresión y comprensión del discurso, el reconocer la ironía, humor y sarcasmo, emociones y prosodia del lenguaje. Cerebelo. Participa en la fluencia verbal, evocación de la palabra, sintaxis, lectura, escritura y habilidades metalingüísticas. A continuación, observamos las estructuras que participan en el lenguaje. El desarrollo del lenguaje va paralelo con el desarrollo neurológico, ya que controla la actividad perceptivo-motora, desarrollo del aparato auditivo, maduración psicológica del niño, desarrollo del pensamiento y de los ámbitos afectivos y sociales. El sistema lingüístico se compone de 3 aspectos, que componen la comprensión y la expresión y el manejo del lenguaje: forma fonética, fonológica y morfosintaxis, contenido, semántica y uso pragmático del lenguaje. Fonética y fonología. La fonética estudia las propiedades de los sonidos, incluyendo sus rasgos laringios, así como el lugar y la forma en que se articulan. Analiza cómo se organiza el sistema sonoro que compone el lenguaje. En el proceso de adquisición, los sonidos siguen un orden específico de aparición y un patrón de desarrollo establecido. La velocidad con la que se adquieren puede diferir entre niños. Morfosintáctica. Se ocupa de analizar la estructura interna de las palabras y su relación con el contexto dentro de la oración. El niño incorpora dicha estructura a través de la imitación del lenguaje del adulto, siguiendo un orden de adquisición que está relacionado con el desarrollo de su pensamiento. Semántica. Se encarga del significado de las palabras. La organización semántica se realiza a través de una serie de adaptaciones entre el niño y el mundo que le rodea, de la representación que el niño se va haciendo del mundo que recibe y la comunicación que establece con éste. Pragmática. Se encarga de reglas gramaticales y su uso. La tabla componentes del lenguaje muestra cómo los distintos componentes del lenguaje, fonética, morfosintaxis, semántica y pragmática, se manifiestan tanto en la expresión como en la comprensión, evidenciando que el dominio del lenguaje requiere interpretar habilidades de producción y de interpretación contextual. La siguiente tabla hitos del lenguaje sintetiza los principales hitos del desarrollo.
en la infancia, mostrando la progresión esperada en la adquisición de habilidades comunicativas y lingüísticas según la etapa evolutiva. Pensamiento. Para Meyer, el pensamiento es la representación mental de la realidad. Los pensamientos son distintos del pensar. Sin la persona no existen los pensamientos. El pensamiento existe cuando realizamos la actividad mental de pensar, observar, analizar, razonar. El pensamiento se expresa esencialmente de forma abstracta. Nos permite enfrentar los retos del mundo, los eventos pasados y futuros de nuestra persona. Características del pensamiento. Meyer propone las siguientes características del pensamiento. Es entrenable. Es una característica única del ser humano. Es una actividad de la mente. Requiere habilidades para su desarrollo. Integra sentimientos. Las actitudes y los valores integran parte de él. El pensamiento precede la actividad. Elementos del pensamiento. De acuerdo con Meyer, para pensar se necesita imágenes, palabras y conceptos. Los pensamientos son intangibles, pero parece que podemos sentirlos, oírlos y verlos. Está condicionado además de otra función cognitiva superior, como lo es el lenguaje. El lenguaje determina y estimula los pensamientos, siendo capaces de resolver un problema, alcanzar una meta o tomar una decisión. Para Meyer, las imágenes son elementos primitivos más que el pensamiento. Cuando hablamos de imágenes, pensamos en representaciones mentales parecidas a las fotografías. Las imágenes mentales se forman cuando se activan imágenes primarias en el encéfalo, a través de un estímulo, olor, color, activando los recuerdos en áreas encefálicas. Gracias a las imágenes, el ser humano transforma los objetos reales y concretos, dejando de ocupar lugar y tiempo en el espacio al entrar en nuestra mente. Esto es lo que se conoce como representaciones mentales. La imagen mental, por lo tanto, no es una copia tan exacta, nos ayuda a pensar. Cuando decimos que estamos pensando en una época del año, todo esto incluye detalles, olores y sabores. Todo esto está en la mente. La figura Elementos del pensamiento presenta los componentes esenciales del pensamiento, destacando la interacción entre procesos cognitivos que permiten analizar, comprender y generar ideas de manera estructurada. Bases neuropsicológicas del desarrollo cognitivo. Es fundamental reconocer las bases neuropsicológicas, psicomotrices y psicológicas que sustentan el desarrollo cognitivo infantil, las cuales forman parte del estudio en la carrera. El desarrollo cognitivo comprende el conjunto de funciones mentales que configuran al ser humano integral y le permiten desenvolverse en diversos contextos, tales como la memoria, la atención y el lenguaje, entre otras. De acuerdo con Montoya y González, la información abordada se centra en el pensamiento desde dos perspectivas complementarias: la propuesta de Jean Piaget sobre el desarrollo infantil y el enfoque de Alexander Luria basado en los modelos unidades funcionales. El objetivo es integrar ambas visiones para comprender la interrelación que existe entre el cerebro y los procesos cognitivos. Montoya y González han planteado puntos de interrelación de las dos teorías desde aspectos ontológicos y teóricos, dando a conocer los más importantes. Enfoque del desarrollo en la perspectiva ontogenética. En este enfoque, ambos modelos parten de la idea de que los procesos de maduración cerebral son determinantes, ya que el desarrollo de distintas estructuras del cerebro genera conductas y funciones condicionadas por este factor. Para Alexander Luria, la maduración está influida por un proceso histórico-social, mientras que Piaget la vincula a la obtención de equilibrios, otorgándole un carácter principalmente genético y biológico. Montoya y González. Reconocimiento de un sujeto inteligente que se adapta a los cambios de la vida. Para Piaget y Luria, la inteligencia humana está directamente relacionada con la capacidad de adaptación. No consideran que la vida de una persona esté predeterminada por su trayectoria previa. Los niveles más altos de equilibrio se logran gracias a esta habilidad adaptativa y, en la visión de Luria, los sistemas de compensación que desarrollan los individuos facilitan la creación de nuevas vías para integrar el funcionamiento cerebral. Se presentan algunas comparaciones de los estadios de Piaget y su teoría cognoscitiva con el desarrollo neuropsicológico, en las cuales se evidencia su complementariedad. Etapa 1.
Actividad refleja de 0 a 1 mes. Al nacer, el desarrollo y maduración cerebral del niño se reflejan principalmente en la presencia de movimientos reflejos, un rasgo neuropsicológico característico del estadio sensorio-motriz. Durante esta etapa, el bebé solo puede realizar conductas reflejas simples. Hacia los 2 años surgen las primeras representaciones simbólicas, el lenguaje y las operaciones intelectuales, marcando el inicio del pensamiento. En el periodo sensorio-motriz, el bebé manifiesta acciones como llorar, mover brazos, tronco y cabeza, así como realizar ajustes básicos como buscar el pezón. A través de la interacción con su entorno, adquiere conciencias de los objetos, desarrolla gritos, sonidos y gestos. Desde la perspectiva de Piaget, la adaptación se produce mediante los procesos de asimilación, integrar nueva información a las estructuras mentales, y acomodación, modificar dichas estructuras para incorporar nuevo conocimiento, ambos impulsados por un desequilibrio cognitivo. Desde la neuropsicología, los reflejos se entienden como respuestas motoras automáticas e involuntarias provocadas por un estímulo. En el primer mes de vida, se observan reflejos vitales como respiración, succión, deglución y tos, junto con reflejos de automatismo medular como flexión, retirada, extensión y moro, además de reflejos tónicos como el de esgrimista y la rotación cervical. Estos reflejos son posibles gracias al desarrollo de fibras centrípetas del trigémino y glosofaringio, así como de fibras centrífugas del facial, hipogloso y masticador, todos ellos vinculados en el funcionamiento del bulbo raquídeo. Etapa 2. Primeras diferenciaciones. 1 al 4 mes. En esta etapa se observan los reflejos de presión, en la medida que, junto con la boca, el ojo y el oído, la mano será un instrumento con los que el bebé manifiesta su inteligencia a través de la presión como conducta compleja. Esquemas secundarios. Primeras formas de acción intencional. Para Piaget, la conducta de presión refleja un nivel de maduración neurológica y de organización de esquemas, y aquí implica la participación de sensaciones táctiles y sinestésicas relacionadas con los movimientos del brazo, la mano y los dedos. Estos esquemas se perfeccionan mediante numerosos intentos y correcciones y se integran con otros, como los de visión y succión. En esta etapa, los niños suelen succionar el pulgar, muestran coordinación entre mano y boca, rechazan objetos que no proporcionan leche e intentan localizar la fuente de los sonidos. Desde la neuropsicología, en este periodo persisten los reflejos propios del automatismo medular y se produce la mielinización de la primera unidad funcional, asociada al mantenimiento del tono cortical, así como de las áreas primarias y secundarias de la segunda unidad funcional, que permiten la maduración necesaria para generar reflejos como prensión, palmar, extensión galant, extensión cruzada, flexión retirada, Babinski y varios reflejos tónicos, entre ellos el tónico laberíntico en prono y en supino, y el de esgrimista, el de reflejo tónico de la nuca simétrico y el enderezamiento activo laberíntico. Etapa 3. Reproducción. Del 4 al 8 mes. En esta fase aparecen los primeros actos intencionales, aunque todavía sin una relación organizada entre los medios y los fines. Se distingue por la repetición de resultados que el niño encuentra interesantes o estimulantes en su propio cuerpo, lo que da lugar a las primeras intenciones. La finalidad principal de la acción es mantener la misma reacción, es decir, se trata de movimientos centrados en sí mismo y no orientados hacia un objetivo externo. Este periodo constituye una transición entre las operaciones preinteligentes y los actos verdaderamente intencionales. Las denominadas reacciones circulares secundarias se caracterizan por acciones y movimientos que resultan gratificantes para el niño, un proceso identificado como reacciones circulares o asimilación reproductiva. Desde la neuropsicología, el nivel de integración se sitúa en el tallo cerebral y en las estructuras subcorticales del cerebro medio, con un progreso continuo en la maduración de la primera y segunda unidad funcional, áreas primarias y secundarias. Entre las conductas motoras presentes se encuentra el equilibrio de posición sentada, el gateo, la capacidad para sentarse sin ayuda y el inicio del uso de la pinza radial. Etapa 4. Coordinación de esquemas. 8 al 12 meses.
Para Piaget, esta etapa se caracteriza por coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas, condición que evidencia las primeras conductas inteligentes. A los 8 meses aparta obstáculos para alcanzar objetivos, se evidencia intencionalidad. Desde la maduración neuropsicológica, incluye la coordinación de esquemas y permanencia del objeto. Busca objetos desaparecidos. Esto implica que los actos sean percibidos independientes del yo, actos que se han pensado desde un exterior y no en relación propia a la acción. El diencéfalo, formado por el tálamo y el hipotálamo, garantiza el ingreso de información sensorial, así como el control visceral. El tálamo se constituye como un centro de relevo de los sistemas visual, cuando hay seguimiento de objetos durante el primer mes, coordinación entre la mano y el ojo, clave para reacciones circulares y permanencia del objeto durante los 4 y 8 meses, auditivo cuando el niño intenta identificar fuentes de sonido. Etapa 5. Invención de nuevos medios, de 12 a 18 meses. En este sentido, se considera que el origen del pensamiento es siempre la presencia de una tarea o problema que debe resolver el sujeto. Se da bajo ciertas condiciones, las cuales primero debe investigar para descubrir el camino que conduce a una solución adecuada. En esta etapa, la intencionalidad se manifiesta de forma más clara, gracias al avance y el desarrollo de la mielinización en el sistema límbico y los ganglios basales, núcleo caudado, putamen y globo pálido, así como la mayor maduración de las áreas primarias y secundarias de la segunda unidad funcional. Los ganglios basales cumplen un papel clave en la ejecución de respuestas motoras voluntarias, las nuevas coordinaciones que se evidencian en la capacidad de resolver problemas sensomotores. Marcan para Piaget el inicio de la conducta inteligente. No obstante, en este periodo los niños aún no logran seguir desplazamientos secuenciales. Etapa 6. La representación. 18 a 24 meses. En esta etapa se produce la transición de inteligencia motora a la inteligencia representativa. El niño ya es capaz de seguir desplazamientos invisibles de los objetos mediante el juego con diferentes elementos, como juguetes. Comienza a formar representaciones mentales. La aparición del lenguaje vinculada a la maduración de las áreas de Broca y de Wernicke es otro signo clave de desarrollo. Además, ahora puede generar mentalmente posibles soluciones a distintos problemas, lo que evidencia una capacidad secuencial para resolverlos. Este avance representa la culminación y aproxima, este avance. Grabando. 3, 2, 1. Este avance representa la culminación y aproximadamente 2 años de evolución desde las conductas sensorio-motoras. Desde la neuropsicología, las áreas secundarias de la neocorteza cerebral representan las siguientes características. Desde el punto de vista filogenético, son última estructura en aparecer. Ontogenéticamente, son las últimas en madurar. Funcionalmente, muestran asimetría lateral. Poseen plasticidad neuronal. Están asociadas a una amplia variedad de funciones mentales, como la conciencia, memoria, lenguaje, percepción, habilidades prácticas y emociones y creatividad. Hitos del pensamiento. La tabla, estadios sensorio-motor y subestadios de estructura propias, organiza los subestadios del periodo sensorio-motor de Piaget, mostrando las principales estructuras cognitivas que emergen en cada fase del desarrollo temprano y su relación en la construcción progresiva de la inteligencia. En la figura se muestra el cuadro comparativo Piaget y Vygotsky, donde se resumen las principales diferencias y similitudes entre las teorías de Piaget y Vygotsky, destacando el papel de la maduración biológica frente a la influencia sociocultural en el desarrollo cognitivo. Tipos de pensamiento. Para Dennis Kuhn, el pensamiento tiene muchas formas, entre ellas las fantasías, creatividad, conocimiento, razonamiento, en las abstracciones, artístico, emocional, creencias, etc. El pensamiento es una representación interna de un problema o situación. Permite, si está claro, proponer caminos hacia el futuro y resolver problemas. La figura tipos de pensamiento muestra una clasificación de distintos tipos de pensamiento, resaltando cómo cada uno contribuye a procesos cognitivos diferenciados, desde la resolución de problemas hasta la toma de decisiones.